Hola a todos, muy buen día. Hoy vamos a introducirnos con algunos conceptos fundamentales para entender qué es ArcGIS y básicamente qué herramientas vamos a ver de ArcGIS en términos de procesamiento de información geográfica. Entonces, bueno, para ello, eh, como lo hemos visto en otras clases y como les comenté, ArcGIS es una herramienta de manejo, almacenamiento y procesamiento y visualización de información geoespacial, es decir, información que tiene un criterio o un componente de ubicación espacial en algún lugar de la Tierra. Visualmente, el ArcGIS Desktop o tradicional tenía esta interfaz, pero vamos a ver y a trabajar sobre la interfaz de ArcGIS Pro. Entonces, digamos que estas herramientas surgen bajo la necesidad de tratar de comprender muchos problemas espaciales que ocurrieron en el mundo. Y bajo esa premisa, entonces, tenemos que entender básicamente el contexto de nuestro territorio, de nuestro lugar y en este caso de nuestro mundo. Nosotros tenemos y desde la escuela nos han enseñado este tipo de representación espacial de lo que es el mundo, ¿cierto? Pero no espacialmente lo hemos visto o lo hemos podido representar o modelar a través de algún software. Entonces, lo ideal sería entender que pues nuestro planeta no es plano como esta visualización plana o en 2D que estamos viendo, sino que nuestra realidad, nuestro mundo y nuestras problemáticas sean en términos espaciales más en una forma 3D. Entonces, la idea era, desde que empezamos a tratar de solucionar ese problema de entender y modelar el mundo, es de que íbamos a modelar o a representar esa espacialidad y con todas esas complejidades que incurre la forma de la misma Tierra. Entonces se empezaron a hacer proyecciones y a pensar, bueno, ¿cómo vamos a representar y ubicar, ¿cierto? Nuestro espacio, entendiendo que el planeta Tierra, pues, no es plana como en los mapas que nos enseñaban en el colegio. Y entonces, em, las proyecciones empezaron a verse, bueno, desde arriba, ¿cierto? En forma de cono. Luego rodeemos todo el planeta y de esa manera podemos entender qué es lo que pasa también alrededor del planeta. Y también algunas proyecciones planas se hicieron con esta figurita, entendiendo que todo lo que alcanza a, a sombrear esa proyección, pues nos da una ubicación dentro del plano, o dentro de este cilindro o dentro de este cono, básicamente. Entonces, al final dijimos, bueno, con las proyecciones podemos establecer unas escalas que nos van a dar también una representación de lo que nosotros queremos dimensionándolo en distancias, por ejemplo, em, dónde están los lugares por ejemplo, para establecer un punto de captación para mi industria o en donde hay las vías o cuánto trayecto hay por lo largo de una vía, ¿cierto? De un lugar hasta el otro, etcétera. Y entonces aparece el concepto de escala. Y siempre vamos a manejar la escala, por ejemplo, 1, 5.000 o 1, 25.000 o 1, 100.000. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, para este ejemplo de 1, 25.000? Que por cada centímetro en el mapa que nosotros vamos a representar, en realidad estamos tratando de mostrar 250 metros. ¿Listo? Entonces, esas proyecciones, y ya, bueno, ya lo adelanté con la diapositiva anterior, era tratando de entender el planeta. Y es que la Tierra o el mundo en el que vivimos, en realidad no tiene esa figura eh, esférica que pensamos o creemos o que visualizamos, sino que tiene más una figura denominada geoide.
Es decir, que tiene pues son algunas deformaciones, pero que cuando la analizaron vieron que tenía más cercanía, en realidad, la figura real de la Tierra, o ese geoide, a un elizoide, ¿sí? Que no es la misma esfera. Y entonces allí se desarrollaron esas proyecciones que les comentaba anteriormente, con el propósito de poder cubrir todos los espacios de la Tierra, uniendo luego las proyecciones cilíndricas que se desarrollaron, tratando de enrollar el planeta, luego de una manera cónica para mirar desde arriba y algo de información hacia los costados y luego en los polos con esas proyecciones planas que se están viendo acá. ¿Listo? Todo con el propósito de cubrir esa dinámica geoide que al final, pues, lo más cercano que podemos representarla es con los helizoides. ¿Listo? Entonces, al final, pues, todo esto era con el propósito de poder cubrir las longitudes o los meridianos o los paralelos que representan básicamente los sistemas de coordenadas cartográficas. Entonces, cuando nosotros empezamos a medir por ejemplo, los meridianos, ¿cierto? Nosotros entendemos que vamos a medir esa información desde eh, 0 grados hasta 180 grados, ¿cierto? Positivos cuando nos vamos por aquí hacia la derecha o negativos si nos vamos por aquí hacia la izquierda. Entonces, cada línea y cada paralelo establece, pues, en qué grados de meridiano, de longitud estará ubicado un punto. Y luego como ya tenemos una longitud, ¿cierto? Luego lo asociamos con los paralelos que están de manera vertical y luego esto los podemos ver, por así decirlo, de manera horizontal. Y cuando se cruza una longitud o un meridiano con un paralelo, ahí tenemos un punto o una coordenada específicamente del lugar de nuestro planeta. ¿Listo? Que tienen una medición de 0, aquí en toda la mitad o en la línea del ecuador, ¿cierto? Hacia arriba de 90 grados y hacia abajo de 90 grados. Y lo asumimos es desde de 0 a 90 grados en latitud sur o latitud norte si está por aquí arriba. ¿Listo? Simplemente para que entendamos luego cuando veamos coordenadas, a qué hacen referencia esas coordenadas específicas que dan de latitud y de longitud, que están representando son en la longitud el meridiano y en la latitud los paralelos, que son estas líneas imaginarias que subdividen nuestro mundo. Bueno, entonces ya les explicaba también el tema de las escalas, que lo que buscan es dimensionar lo que vemos nosotros en la representación o en la modelación visual que podemos o que podemos lograr del mundo frente a la distancia o la dimensionalidad real del planeta que estoy o del territorio que estoy tratando de analizar. ¿Listo? Entonces, podemos entonces encontrar escalas básicamente de unos 50.000 hasta de 5 millones de escala. ¿Listo? Y cada escala pues representa específicamente un área en el espacio del mundo. ¿Listo? Entonces aquí hay otro ejemplo de cuando, por ejemplo, uno habla de una escala numérica específica como de 200.000. Quiere decir que la realidad se está reduciendo 200 veces. ¿Listo? Es otra manera de ver la escala. Pero al final, em, cuando utilicemos el software, nos vamos a dar cuenta que podemos básicamente ampliar nuestra escala, reducir nuestra escala y trabajar en la métrica de distancia que queramos nosotros o longitud que queramos nosotros utilizar, ya sean millas, kilómetros, em, metros o cualquier otra unidad de distancia. ¿Listo? Pero esto lo que trata es de representar al final, pues también
un área, porque es de la manera en que podemos nosotros hacer análisis más interesantes. Bueno, ya por último y para entrar ya a trabajar en ArcGIS Pro, tenemos que entender estos dos conceptos que son fundamentales y claves. Dos archivos fundamentales o dos tipos de archivos fundamentales que se van a utilizar en cualquier software de procesamiento de sistemas de información geográfica son estos dos, los archivos vectoriales y los archivos raster. Los archivos vectoriales o también conocidos como archivos Shape, a ver, por aquí lo escribo, son archivos que básicamente buscan representar los, las variables discretas o específicamente objetos. Y son archivos que se denominan Shape. ¿Listo? Son archivos y cuando los vayamos a ver, se van a dar cuenta que son archivos que dicen el nombre del archivo, punto SHP. ¿Listo? Son archivos vectoriales. Les comentaba que esos archivos vectoriales almacenan datos en ese formato vectorial. Es decir, esa información geográfica que se busca representar estará en puntos, por ejemplo, de un lugar específico, ¿cierto? Como por ejemplo, si yo quisiera representar esta información que está aquí abajo, ¿cierto? Y la proyecto en un archivo vectorial aquí arriba, este río, esta área de pasto o estos árboles. Entonces, los puntos son la representación de un objeto puntual, ¿cierto? En el mundo. Estos tres punticos verdes serían estos tres árboles, ¿cierto? También podría representarlo por líneas. Estas líneas que aparecen acá son la representación básicamente, podría ser también de una vía, por ejemplo, ¿sí? O, por ejemplo, estos arbolitos pueden ser unas industrias. Son objetos puntuales para los puntos. También se llaman polilíneas o líneas. Son básicamente líneas que representan, digamos que el direccionamiento de algún elemento como una vía, por ejemplo, o un río. Y luego tenemos las áreas o los polígonos, que son ya eh, eh, pueden ser circulares, rectangulares, cuadrados, pero ya son áreas, ¿cierto? Que visualizan la información de también algún objeto. Principalmente variables o datos de variables discretas. ¿Listo? Y luego tenemos los raster, que también los conocemos cuando uno identifica estos archivos mm, como punto, el nombre del archivo punto TIFF, TIFF, los archivos punto TIFF. Estos archivos lo que almacenan son de naturaleza matricial o si no, pensémoslo más bien como píxeles. Entonces, básicamente son lugares de almacenamiento o los datos raster son celdas de píxeles en forma de cuadrícula regular, en donde cada celda o cada píxel tiene un valor asignado de la característica o la variable específica que uno quiere representar en el lugar. Entonces, por ejemplo, o está muy bien pensado para las variables continuas, ¿cierto? Como la precipitación o la altitud o la temperatura de un lugar. Entonces, aquí nosotros generalizamos la información vectorial, ¿cierto? Como se los acaba de explicar, pero por ejemplo, yo quiero representar la precipitación en un lugar. Entonces, la precipitación es una variable que cambia mucho por el lugar. Entonces, ¿qué es lo que realiza básicamente un raster? Tiene un montón de celdas muy pequeñitas y cada celda representa básicamente esa realidad y ahí almacena un dato específico. Entonces, por ejemplo, si lo estuviéramos haciendo con la temperatura, aquí podríamos encontrar un valor, aquí otro valor y así sucesivamente. Esos celdas pues aumentan o se reducen de acuerdo
a la escala que se tenga o que se esté manejando, que se haya procesado para ese raster. ¿Listo? Entonces es importante que entendamos que cada uno tiene su mecanismo de procesamiento y bueno, ArcGIS tiene sus funcionalidades para hacerlo. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar tipos shape, que son vectoriales, y tipo raster o archivos tipo raster, que nos entregan información principalmente de variables continuas. Aquí estamos trabajando con variables discretas, sí, es decir, números enteros, y por aquí estaríamos trabajando principalmente, ¿no? Con variables continuas. ¿Listo? Entonces, vamos a en el siguiente video a trabajar ya y a generar nuestro primer mapa, que será un área de estudio con ArcGIS Pro. ArcGIS Pro, que es de la empresa Henry, en realidad es la evolución o el software más innovador de esta empresa y más comercial en realidad, que simplemente es la evolución de lo que antes se llamaba ARMAT o conocido también como ArcGIS Desktop. ¿Sí? Entonces es la evolución y es básicamente lo último en tecnología de Henry que han denominado ArcGIS Pro. ¿Listo? Que es un software licenciado, pero bueno, lo tenemos para trabajar en él. Listo. Entonces, en el siguiente video haremos el área de estudio, de trabajo, en donde podemos visualizar varias y diferentes espacios y ubicaciones específicamente de un proyecto. Muy bien, entonces hasta aquí iríamos con este video.